Muy bien, continuamos ahora con la sesión de práctica de la unidad de estructura de datos de la asignatura de fundamentos de programación. Vamos a ir armando una pequeña práctica, le vamos a ir dando forma conforme vamos avanzando en esta sesión y en las sesiones subsecuentes. Vamos a hacer una pequeña aplicación, un pequeño programa que me permita manipular las edades de un grupo de personas. Entonces vamos a crear, o ya creamos aquí más bien, un arreglo de tipo entero que tiene la capacidad para almacenar seis edades, ¿no? Seis edades, seis datos, seis números enteros que con ellos vamos a poder manipular algunas cosas, vamos a poder realizar algunas acciones. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, cuando se tiene una estructura de datos, se tiene que llenar la estructura de datos. En este caso, pues yo voy a mandar aquí un mensaje que diga introduce 6 edades, ¿no? Entonces, aquí importante, si yo manipulo mi arreglo, así se llama el array, mi arreglo. Si yo lo manipulo como variables así directamente, por ejemplo, obj teclado punto next int, o sea, yo voy a pedir valor por valor de cada elemento del arreglo. Recuerden que dijimos que los datos de un arreglo o de un array se llaman elementos. Entonces, si yo meto los valores así directamente, como lo estoy haciendo ahorita, pues el resultado va a ser que al final pues, estamos llenando un arreglo de 6 elementos que parten del índice 0 siempre, y recuerden que llega al punto len, o sea, al tamaño del arreglo, menos 1, o sea, al 5 es el índice del último elemento del arreglo. Si yo hago esto, pues obviamente me va a permitir pues, meter 6 edades, ¿no? Vamos a poner 25, 36, 45, 14, 2 años y 59 años. Ya metí 6 edades, se supone que yo metí en mi arreglo 6 edades, lo cual pues es correcto, ¿no? Si la intención es llenar el arreglo, pues, o el array, pues aquí lo estoy logrando. Pero, ¿qué pasaría si fueran 20? ¿Qué pasaría si fueran 30? ¿Qué pasaría si fueran un poco más? Pues yo tendría que agregar más líneas de estas, ¿no? Y eso sería un poquito difícil o muy tedioso de manipular. Entonces, con esto, si yo manipulo mi arreglo de esta forma, pues se perdería la ventaja que se tiene el manejar arrays en un programa. Entonces volvemos a los 6 elementos que teníamos inicialmente de las edades, y ahora lo que voy a hacer es esto mismo, pero lo voy a llenar con un ciclo for. Recuerden que el ciclo for es el ciclo por excelencia que se utiliza para manipular los datos o los elementos de un array. Entonces yo declaro una variable entera de tipo que va a ser funcionar como contador. Este contador, por conveniencia, debo de iniciarlo en 0 porque sé que el índice del primer elemento del arreglo es 0. La condición para terminar pues va a ser menor que el número de elementos del arreglo, que en este caso es 6, pero podemos decir, recuérdenlo, que existe una propiedad del arreglo que se llama .length, y esa propiedad pues me da ese número 6 que yo tengo declarado acá arriba. Recuerden que el .length me devuelve el número de elementos del arreglo con incrementos de 1 en 1. C es igual a C más 1 es la operación, o aquí directamente C más más. Este ciclo for va a dar 6 iteraciones, va a dar 6 vueltas, y la primera vuelta el contador se va a valer 0, en la segunda 1 y así sucesivamente. Lo vimos claramente en la sección de introducción pasada. Muy bien, ¿qué voy a hacer por cada vuelta que dé este ciclo? Pues yo voy a solicitar en mi arreglo, en el array mi arreglo, en la posición que me indique el contador, pues voy a solicitar a través del objeto obj teclado, voy a pedir un valor entero por teclado. El efecto visual no va a cambiar, va a ser el mismo. Si ejecuto este pequeño programita, pues yo voy a meter 6 edades, y pues el efecto visual al usuario, es decir, la persona que va a utilizar este pequeño programita, pues no cambió, es igual. Pero nosotros sabemos que al interior del código, pues si metimos un ciclo for, cambiamos enormemente. ¿Por qué? Porque si aquí le pongo ahora, no sé, 10, nada más tendría que modificar este valor, y como aquí estoy incluso condicionando con el punto length el ciclo for, pues automáticamente el 10 se pasa ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es meter 10 calificaciones, ¿no? Perdón, edades. Entonces
el manipular un arreglo con, ahí está, el manipular un arreglo con un ciclo for, pues facilita enormemente su administración, su control, ¿no? Muy bien, volvamos a los 6 elementos que inicialmente teníamos para que trabajemos así. Una vez que ya está lleno el arreglo, una vez que ya está lleno el array, una vez que la estructura de datos ya se llenó con los datos que se tenían que llenar, pues ahora lo que sigue es manipular ese array. O sea, hacer lo que tú quieras hacer con esa lista de números. En este caso los números representan edades. Y lo primero que quiero hacer es mostrarlos. Entonces, la primera operación va a ser mostrar. Yo voy a decir, las edades son, dos puntos y aparte. Y voy a mostrar, ¿por qué digo dos puntos y aparte? Porque utilicé el LN, el print line, o sea, el salto de línea. Y voy a mostrar mi arreglo, entonces pues voy a recorrer mi arreglo, voy a utilizar también el mismo ciclo for, solamente que en vez de solicitar datos, pues yo voy a mostrar los datos del arreglo, es decir, mi arreglo en la posición que me indique C. ¿Qué va a pasar ahí? Pues vamos a mostrar las edades, que yo meta aquí. Las edades de las personas que yo meta aquí. Las edades son tal. ¿Qué pudiera yo hacer, aparte de mostrar, qué pudiera hacer con estas edades? Pues a lo mejor calcular un promedio de edades, a lo mejor buscar la edad más pequeña, la edad más alta, a lo mejor buscar contar cuántos son adultos, recuerden que adultos son de 18 hacia arriba, promediar las edades, creo que ya lo había comentado, contar cuántos son niños o cuántos son adultos, en fin, o sea, todo lo que se te ocurra, ¿no? Aquí a lo mejor el porcentaje de población adulta, el porcentaje de población joven en esta lista de seis edades. O sea, 1000 cosas yo puedo hacer con esta estructura de datos. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a buscar la mayor. Bueno, voy a quitar este comentario y vamos a buscar la mayor. Para buscar la mayor, a lo mejor voy a declarar una variable entera que llame edad mayor. A esta variable entera le voy a poner un 0, voy a cometer un error intencionalmente para explicar algo. Y pues yo voy a trabajar mi ciclo for aquí, igual, y lo que voy a hacer, pues ya no voy a hacer mostrar, ahora voy a hacer otra cosa. O sea, el ciclo for recorre el arreglo y ese no va a cambiar. Aquí yo voy a condicionar, pues voy a preguntar si la edad mayor que tengo yo registrada, que en este caso inicialmente es 0, es menor que el dato que está almacenado en mi arreglo, en la posición que me indique el contador C, entonces si se cumple esa condición, pues la edad mayor ya no es la que está almacenada en la variable edad mayor, sino más bien es lo que está en el elemento al que está haciendo referencia el contador C en este momento. Entonces le voy a colocar a mi variable edad mayor, le voy a colocar el valor que tenga el dato, el elemento en la posición que me indique, el contador C del array mi arreglo. Al final del ciclo, aquí termina el ciclo porque aquí empieza. Estas son las llaves, la llave que cierra esta de acá, esta es la llave de la condición y esta es la llave que cierra la condición, aquí está marcado. Entonces fuera del ciclo for, pues en la variable edad mayor se supone que yo tengo pues la edad mayor. O sea, si yo tengo no sé, un 25, un 23, 24, un 12, un 58 y un 6. Y si yo inicio la variable edad mayor, la inicio con un 0 y empiezo a comparar, la primera comparación que yo voy a hacer va a ser edad mayor, o sea 0, es menor que la edad que está dentro del arreglo, mi arreglo en la posición que me indique C, en este caso estaríamos hablando del 25. Como esto se va a cumplir, estamos hablando de este elemento, como esto se va a cumplir, a la variable edad mayor le vamos a poner el 25. Perfecto. En la siguiente vuelta vas a comparar edad mayor contra el 23, es decir, vas a comparar el 25 si es menor que el 23. Como la condición no se cumple, no pasa nada no se cumple la condición, no entro a esta condición, no hago esa operación. En la siguiente vuelta, el arreglo apunta o el contador apunta al elemento que está en la posición
del 24 en la posición 2, porque este es el 0, a ver si me lo permiten, lo voy a escribir así, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4 y el 5. El 3 no se vio muy bien, pero lo reparco. Ahí está, espero no confundir tanto. Vamos así. Ok, ahí está. En la siguiente vuelta dijimos, va a preguntar por el 24 y va a preguntar, ¿el 25 es menor que el 24? No, pues no hace nada. En la siguiente vuelta apunta al 12 y va a preguntar 12. 25 es menor que 12, pues no hace nada. En la siguiente vuelta vale 58 y va a preguntar 25 es menor que 58. Sí, como se cumple esta condición, lo que va a hacer es asignarle a edad mayor, le va a asignar el número 58. En la siguiente vuelta el contador apunta al índice 5, el elemento que está apuntado ahí por esa flecha, y va a preguntar aquí si el 58 es menor que el 6. La condición no se cumple y al final la variable edad mayor termina con el 58. Entonces, fuera del ciclo, aquí yo voy a presentar que la edad mayor, aquí, la persona con más edad, coma, tiene, y que aparezca ahí la variable edad mayor, tiene tantos, y le voy a completar con un mensaje que diga tiene tantos años. Vamos a guardar, vamos a ejecutar, metemos las 6 edades, y me dice ahí, si ustedes observan, la persona con más edad tiene 75 años, y efectivamente de estas edades que estamos viendo aquí, el mayor es el que tiene 75 años. Ok, yo puedo, por ejemplo, ahora calcular el promedio de edades. Para calcular el promedio de edades yo tendría que sumarlo primeramente y después dividir esa suma entre el número de edades que yo tengo. Entonces, para ello declaro una variable entera llamada suma, porque va a sumar números enteros. Esta variable suma va a funcionar como un acumulador. Por ahí, si recuerdan, en los ciclos vimos estos conceptos de variables. Va a funcionar como un acumulador. Y con el ciclo for, voy a copiar este ciclo for completo, lo pego ahí, obviamente quito esto porque esto resolvía lo anterior. Con este ciclo for yo voy a hacer que suma sea igual a lo que vale suma, así es la operación de un acumulador, más lo que esté en mi arreglo, en el arreglo mi arreglo, en el array mi arreglo, en la posición C. Entonces en cada vuelta que de este ciclo va a ir acumulando en la variable suma la suma. Entonces voy a decir aquí la suma de edades es 2 puntos y le voy a concatenar aquí la variable suma. Voy a verificar esto, nada más para corroborar. Recuerden que platicamos que íbamos a trabajar el promedio, pero bueno, yo lo voy a hacer así. Ahí está, y la suma de edades es 205. Si ustedes suman estas edades, pues les va a dar 205 sin duda alguna. Ok, ahora ¿cómo calculo el promedio? Pues el promedio, yo declaro una variable doble, porque vamos a trabajar un promedio, le vamos a poner la variable promedio, y la variable promedio va a ser igual a la suma, a lo que sume el arreglo, entre el número de elementos del arreglo. ¿De dónde saco el número de elementos del arreglo? Pues obviamente este arreglo es de 6 elementos según lo aquí indicado, pero pues yo no corro el riesgo de que no siempre sea 6. Entonces pues lo fácil es aquí es que yo haga uso de la propiedad .length para poder hacer esta operación. Y aquí voy a poner un mensaje, el promedio de edades es 2 puntos y le voy a concatenar aquí la variable promedio. La variable promedio. Muy bien. Ejecutamos de nueva cuenta. Vuelvo a introducir las edades. Y me dice que el promedio es 32.0. A ver, aquí yo tengo una duda y vamos a resolverla. Si yo divido la suma es 197, aquí lo dice, ¿no? Aquí está. La suma es 197. 197 entre 6, el resultado es 32.83, más sin embargo aquí me dio 32. Hay una gran diferencia, 32.0 incluso le puso.
Y la razón no es porque haya un problema de sintaxis ni haya un problema de lógica, el problema está resuelto correctamente. Pero si recuerdan, por ahí en algún momento cuando vimos los tipos de datos dijimos que Java tiene un error de nacimiento, tiene un defecto de nacimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que Java, cuando divides un entero, suma es un entero, aquí está declarado como un entero. Y el punto length del arreglo también te devuelve un entero. Entonces, cuando tú divides un entero entre un entero, el resultado, ojo, cuando divides un int entre un int, el resultado siempre es un int, aunque tú sepas que el resultado debe darte con punto decimal. ¿Qué tengo que hacer? Pues dijimos en aquella ocasión que había muchas formas de resolverlo. Una de ellas es convirtiendo alguno de ellos en un número doble. ¿Cómo convierto, por ejemplo, al dividendo, al divisor, al dividendo, el suma, en número doble? Pues lo multiplico por 1.0. Cuando yo multiplico una cantidad por 1.0, no pasa nada con el valor numérico de la cantidad, simplemente al multiplicarlo con 1.0 hago una conversión explícita de un número entero a un número doble. Y cuando ya incluyo en la división un número doble, o sea, en el dividendo y el divisor que sea doble, pues el resultado de la división va a ser un doble. Ejecutamos esto y vamos a ver, vamos a meter las edades. Ahí está, y ahora sí se observan, ya me dice 37.5 en este caso, ya me da un 0.5 y eso es lo que yo buscaba realmente en el promedio. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer con las edades? A lo mejor yo pudiera contabilizar, cuántos son adultos y cuántos son jóvenes. Vamos a recorrer mi arreglo con el ciclo for, así. Obviamente no voy a sumar. Yo voy a declarar variables afuera de tipo contador de adulto. Vamos a llamarle adultos igual a 0 porque voy a utilizarlo como para contar. Y declaro también de tipo entero a jóvenes igual a 0. Recuerden que estamos hablando de variables, entonces no se colocan los acentos. ¿Por qué le pongo 0? Bueno, porque voy a inicializar mis variables en 0. Van a funcionar como contadores, a diferencia de suma acá que funcionó como un acumulador. ¿Cuál es la característica de un acumulador? Que el valor que va acumulando no es un valor constante, es decir, en algunos momentos va a valer 5, 6, 7, en otros momentos va a valer 20, 25, no sé, 40, no es un valor constante. Y los contadores, como en este caso C, siempre se le incrementa de uno en uno en este caso, ¿no? Y adultos y jóvenes van a funcionar como contadores, entonces siempre se les va a incrementar de uno en uno. Por esa razón les llamo contadores. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo sé que una persona es adulta? Cuando la edad que está o que tiene en el elemento al que está haciendo referencia el contador C es mayor o igual que 18, entonces sé que la persona es adulta. Entonces yo voy a incrementar a adultos en 1. Puedo hacer esto, adultos más, y es correcto, ya estoy incrementando en 1. Recuerden que ahí es un post incremento. Pudiera ser adultos es igual a adultos más 1 y estamos obteniendo el mismo efecto. O incluso puedo ocupar aquí un preincremento preincremento más adultos. El operador preincremento o postincremento funciona así. Cualquiera de estas tres es correcta. Para hacerlo fácil de entender, yo voy a decir adultos es igual a adultos más 1, punto y coma. En caso contrario, en caso de que la edad a la que está haciendo referencia el contador C, o sea, el índice del elemento de mi arreglo, no sea mayor o igual que 18, pues es menor o es menor que 18. Entonces, en caso contrario, pues yo voy a incrementar mi contador de jóvenes. Jóvenes va a ser igual a lo que tenga jóvenes más 1. La primera vez que entremos aquí, pues adultos va a valer 0 y jóvenes va a valer 0. Por esa razón los inicializamos en 0, porque quiero que cuente a partir de nada. Ok, al final de este ciclo, aquí empieza el ciclo, está marcado en amarillo y acá termina. Al final del ciclo yo tengo en los contadores adultos y jóvenes, tengo la cantidad o la clasificación de cada uno. Vamos a decir aquí adultos y le voy a colocar aquí el contador adultos. Y en otro mensaje vamos a decir jóvenes. Y vamos a colocar la cantidad de jóvenes. Muy bien, guardo y ejecuto. Vamos a introducir las 6 edades.
Ahí está. Y me dice que de estas 6 edades que se están mostrando aquí, 4 son adultos. 1, 2, 3, 4. Y 2 son jóvenes, el que tiene 5 y el que tiene 12 caen dentro de la clasificación de jóvenes. Eso es correcto, aquí están los resultados. Hace un momento comentamos cuando buscamos el número mayor, específicamente en este caso, dije yo intencionalmente que le iba a poner un 0 a la edad mayor. Yo entiendo que por lógica no existe una persona que tenga menos de 0 años. Eso es un entendido, es un valor entendido para todos. Pero si yo no manejara edades y manejara temperaturas, pues sí existe la posibilidad de que existieran temperaturas menores a 0. ¿Sale? Entonces, entendido esto, voy a hacer un ejemplo. Suponiendo que sí existieran edades menores que 0, suponiendo, vamos a decirle que son temperaturas, menos 5, menos 2, menos 1 grado, menos 10 grados, menos 12 grados y menos 14 grados. Observen ustedes que me dice claramente que la persona con más edad tiene 0 años. La razón es porque la variable edad mayor, recuerden, la inicialicé en 0. Y el 0 no era un valor o no es un valor que está dentro de estos que están listados. Por lo tanto, ahí tenemos un detalle con la forma de calcular o de buscar el número mayor dentro del arreglo. ¿Va? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente en vez de inicializar en 0 la variable edad, pues la voy a inicializar en el primer valor del arreglo. O sea, le voy a asignar el primer valor del arreglo. Así estoy seguro de que cuando compare, va a comparar valores que están dentro del arreglo. En este caso, en este ejemplo concreto, el 0 no estaba dentro del arreglo, por esa razón provocó este error que estoy mencionando. Entonces, la solución es muy sencilla. En vez de que la edad sea igual a 0, pues va a ser la edad igual a mi arreglo en la posición 0. Es decir, va a iniciar en la posición 0. Entonces, si yo ejecuto este código otra vez con datos negativos, voy a meter aquí menos 5, menos 3, menos 2, menos 12, menos 14, menos 1 grado, va a decir que la edad, aunque obviamente sabemos que no hay edades negativas, pero para ejemplificar esto, dice que la edad mayor es menos 1. Efectivamente, de todos estos, el mayor es, pues ustedes saben que es el menos 1. Ahí está, perfecto, el menos 1 es el mayor. Así es como se resuelve este asunto de encontrar el elemento o el número más grande almacenado, en este caso en un array. Muy bien, entonces hicimos varias cosas, por ejemplo, que seguramente no sería parte de la semántica, del contexto del problema, del contexto del programa que estamos haciendo, o sea, estamos hablando de personas, ¿no? Pero imaginemos que yo quiero contar los pares, las edades pares, nada más. Por curiosidad quiero contar las edades pares del arreglo. Entonces, pues yo voy a hacer un ciclo for similar a este. Obviamente le voy a quitar las condiciones que están dentro porque no me van a servir. Yo voy a declarar una variable que se llame pares, va a funcionar como un contador, también la voy a inicializar en 0. Y para saber si un número es par, pues recuerden que hay una condición y hay un operador que vamos a utilizar. El operador que vamos a utilizar es el operador de módulo. Si al dividirlo entre 2 en una división entera, el resultado me da 0, pues yo sé que el número que está almacenado en el arreglo, pues es par. Por lo tanto, pares es igual a pares más 1. Recuerden, aquí estoy utilizando el módulo, es el residuo, me devuelve el residuo de una división entera. Y si yo utilizo como divisor el 2, pues estoy viendo o estoy comparando si son números divisibles entre 2. Y los números que son divisibles entre 2 me regresan un 0 como residuo, por lo tanto eso se les considera como números pares y por esa razón incremento el contador de pares. Aquí puedo decir un mensaje: las edades pares son, y voy a mostrar el contador de pares y me va a devolver pues cuántas edades caen en esta definición que, repito, no tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando, pero pues es para ejemplificar más o menos. Y me dice que las edades pares son 4. Efectivamente, el 26, el 14, el 82 y el 12 son pares, las demás son impares, correcto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo hacer con una estructura de datos, así como ustedes lo están viendo aquí. Muy bien, con esto que hicimos,
me gustaría ahondar el concepto para poderlo aterrizar perfectamente, el concepto de lo que es un arreglo. Si recuerdan, manejamos por ahí como concepto de arreglo, pues manejamos esto. Dice, un array en Java es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos de un mismo tipo. El tamaño de los arrays se declara en un primer momento y no puede cambiar no puede cambiar luego durante la ejecución de un programa. Ese concepto es bien importante. Pero a mí me gustaría puntualizar cómo funciona esto. O sea, qué hace el compilador de Java en la memoria RAM al encontrar una línea como esa. Vamos a ver, para ello me voy a apoyar de una imagen que ya tengo prediseñada previamente que representa la memoria RAM. Aquí vamos a entender algo. Cada cuadrito de estos, según esto que está acá explicado, cada cuadrito son 8 bits. Observen, 8 bits. Entonces, si cada cuadrito son 8 bits forman un byte. Entonces, cada cuadrito de estos representa un byte. Si yo tengo la declaración de mi arreglo, que se llama mi arreglo precisamente, igual a new int, y entre corchetes le voy a colocar la longitud del arreglo, y recuerden que yo le declaré 6 elementos, así. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esta declaración? ¿Qué sucede con esta declaración en la memoria RAM? ¿Qué hace el compilador de Java? Una característica importante, la voy a colocar aquí, es que los arreglos, o los arrays, para unificar el término, los arrays, se almacenan en localidades consecutivas. Primer característica. ¿Sale? Entonces, entendiendo esta característica, ¿qué es lo que va a hacer el compilador de Java? Si sabemos que una variable entera, por definición, ocupa 4 bytes, ya lo vimos en sesiones pasadas, y si en este caso mi arreglo, la longitud del arreglo, o sea, el punto len de este arreglo, creo que está bien escrito así, GT, no me recuerdo, bueno, ok, perdónenme el error si es que me equivoco, es igual a 6, pues 6 por 4 sería igual a 24. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a hacer es buscar en la memoria RAM, el compilador de Java va a buscar 24 localidades consecutivas de forma aleatoria. Obviamente el compilador empleará sus mecanismos, o el sistema operativo, que es el que se encarga ahorita de asignarle la memoria, pues buscará los mecanismos para buscar ese espacio consecutivo para almacenar este arreglo. Bueno, va a buscar el espacio y vamos a imaginar que lo almacena aquí. Se supone que sí hay 20 espacios libres aquí. Entonces va a declarar 20 espacios. 1, 2, 3, 4. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Ahí está otro elemento más. 1, 2, 3, 4. Perfecto. 24 espacios. Yo creo que dije 20 por ahí en mi descripción. Voy 20, voy 16. Perfecto. Tiene 20 bytes aquí. 1, 2, 3, 4. Y enseguida declara o reserva los otros 4 bytes acá. Muy bien. Perfecto. Este arreglo tiene el índice 0, el primer elemento. Este es el índice 2, el índice 3, el índice 4. Me equivoqué. Lo dije y no lo escribí. El índice 2, el índice 3, el índice 4. Y este último elemento pues tiene el índice 5. Mi arreglo es de 6 elementos. Entonces, ¿cómo se llama? Cada uno de estos cuadritos se llaman mi arreglo. Así se llaman, mi arreglo. ¿Y cómo identifico o cómo hago uso, por ejemplo, cómo hago uso de este? Pues diciendo mi arreglo en la posición, entre corchetes, en la posición 2. Si aquí le pongo un 10, lo que va a pasar es que el 10 lo va a escribir aquí. Así es como funciona, ¿no? Creo que es una gráfica o una explicación con una imagen que nos da una perspectiva un poco más clara de lo que es un arreglo, ¿no? Entonces, obviamente así se almacena cada elemento del arreglo.
¿Por qué razón se utiliza un ciclo for? Bueno, porque el ciclo for me va a permitir, me va a dar estos valores. Con el contador me va a tomar estos valores, 0, 1, 2, 3, 4, en este caso 5 va a llegar el último valor. Y si observamos aquí, la diferencia entre el 0 y el 1 es 1, la diferencia entre el 1 y el 2 es 1, la diferencia entre el 2 y el 3 es 1, la diferencia entre el 3 y el 4 es 1, y la diferencia entre el 4 y el 5 también es 1. Entonces, por esa razón, se utiliza un ciclo for para poder manipular o administrar o controlar un array. Perfecto. Con esta explicación creo que pudiéramos complementar un poquito el concepto de arreglo que tenemos. Es decir, el concepto, a mi juicio, sería el siguiente, ¿no? Entendiendo el concepto que nos da la diapositiva, es una estructura de datos que almacena datos del mismo tipo, palabras más, palabras menos, del mismo tipo de datos, valga la redundancia, del mismo tipo de dato, así, del mismo tipo de dato. Es una estructura de datos que almacenas, déjenme borrarle aquí, que almacena datos de un mismo tipo de dato, coma, los arreglos o los arrays se almacenan, se reservan busquemos la palabra adecuada. Quiero especificar aquí que los arreglos se almacenan en localidades consecutivas. Entonces así, ¿no? Los arrays se almacenan en localidades consecutivas. Y cuando se declaran, ya no pueden redefinir su tamaño. Punto. La ñ no me la acepta esta herramienta, le pongo tamaño, ¿sale? Su tamaño. Entonces, este concepto complementa un poquito más, ¿no? Al concepto que teníamos inicialmente. Entonces, a ver, para que quede claro por qué razón no se puede cambiar el tamaño de un array, voy a explicar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo aquí le meto los números, no? Vamos a meterle números. Ya llené mi arreglo y aquí tiene un 5, acá tiene un 25, acá tiene un 10, acá tiene un 26, acá tiene un 8 y en el último elemento tiene un, no sé, un 14. Ok, ya está mi array lleno. Si mi array se declaró con esta línea de acá arriba, perfecto, con esta, ¿qué pasaría si debajo de esta línea se llena mi arreglo, se llena mi array, pero más abajo yo pongo esta instrucción, mi arreglo igual a new int, y le voy a poner entre corchetes 7 elementos? Sintácticamente esto es correcto, o sea, Java lo permite. Sintácticamente aquí en esta instrucción no hay error, o sea, Java realmente sí me permite redimensionar el arreglo. Aquí lo que estoy haciendo es redimensionarlo. Si inicialmente tenía 6, ahora estoy diciendo que va a tener 7 elementos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la memoria RAM? Como ahora voy a requerir 7 espacios enteros, 7 por 4, 28. Entonces lo que va a hacer el compilador de Java es buscar 28 espacios disponibles para este arreglo. Repito, 28 espacios disponibles para este arreglo. Entonces, ¿dónde voy a encontrar 28 espacios en la memoria RAM que ustedes están visualizando? Donde sea, excepto donde ya está declarado el arreglo, o sea, excepto aquí. Ahí no, porque ahí ya está declarado ese mismo array previamente. ¿Sale?
Entonces, pues imaginemos, yo encuentro 28 espacios aquí, van los primeros 4, 4, 8, 8, 12, 16, 20, 24, 28, perfecto. Ahí es donde se declara este nuevo array que se llama igual, se llama mi arreglo. ¿Y qué sucede entonces? Ahora este es mi arreglo, ¿no? Ahora este es mi array, este es mi array. Este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2, este es el índice 3, 4, este es el índice 5 y este es el índice 6, porque ahora son 7 elementos los que tiene mi arreglo. Eso es correcto, pero la pregunta es, ¿qué sucede entonces con el arreglo original? O sea, con estos valores de acá, ¿qué sucede con esos valores que estaban ahí? Bueno, sucede que con esos valores pues se van a perder. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo en Java que se llama garbage collector, así se llama, traducido al español es un recolector de basura, vulgarmente dicho. ¿Y qué es el mecanismo recolector de basura de Java? Pues lo que hace ese mecanismo es, como lo dije por ahí en la explicación del concepto de variable, ese mecanismo lo que hace es limpiar la memoria que ya no se utilice. Entonces, como mi arreglo ahora es este, ya no es el que está acá, este ya no, pues ¿qué va a pasar? Este arreglo va a desaparecer, o sea, se va a limpiar esto, lo voy a tachar así, ¿no? Para que se vea textualmente así, así lo va a hacer. Va a limpiar esto, aquí anda el garbage collector barriendo, ¿no? Ya barrió todo y limpió toda esa memoria y ya está disponible ese espacio de memoria para otras variables de otros programas o para otros arreglos de otros programas, ¿no? Ya está disponible. Pero sucedió que al hacer esta redimensión del array, pues los datos del array, si ustedes observaron, pues se perdieron. Y esto es lo que justifica el comentario que hemos hecho en previa sesión de que un array, una vez que se declara a un tamaño específico, ese tamaño no puede cambiarse durante la ejecución de un programa. No se puede cambiar, ¿por qué razón? Porque se pierde la información, se pierden los datos que están almacenados en ese array. Mas, sin embargo, sintácticamente Java sí me permite redimensionar el arreglo, pero al redimensionar el arreglo se crea otro arreglo, se crea otro array que se llama igual que el array original, pero que es un nuevo array, o sea, vuelve a nacer un nuevo array. Y cuando los arrays se crean, cuando los vectores se crean, cuando los arreglos se crean vacíos y los valores que tenía previamente el arreglo se pierden. Textualmente decía por ahí en una nota de las diapositivas, decía que en otros lenguajes sí se permite la redimensión de arreglos. Ojo, se permite porque existen instrucciones en esos lenguajes que lo que hacen es redimensionar los elementos. Por ejemplo, en Visual Basic existe un método que se llama redim preserve, que significa redimensionar y preservar los datos que tiene almacenados el arreglo. O sea, originalmente el arreglo, o desde el punto inicial los arreglos no se pueden cambiar de tamaño. Pero si en el lenguaje existe un método ya predefinido, el mismo lenguaje, que lo que hace es, al redimensionarlo, primero respalda los datos, después redimensiona el arreglo y después recupera los datos en el nuevo arreglo redimensionado, pues si hace eso, ese método da la apariencia de que sí se puede redimensionar el arreglo, pero de origen los arreglos no se pueden redimensionar. Si se cambia el tamaño a un arreglo, se crea un nuevo arreglo con el mismo nombre. Me interesaba mucho puntualizar este concepto, este trabajo en la memoria, porque eso lo van a requerir ustedes, estos conceptos que estamos viendo, los van a requerir ustedes más adelante, en otras asignaturas, a lo mejor en otro semestre, pero ahorita sepamos simplemente que si tú redimensionas un array, pierdes la información del array, por lo tanto debemos estar conscientes de que un array no cambia de tamaño una vez que ya se creó a un tamaño específico. Muy bien, en la siguiente sesión vamos a continuar con la práctica para darle más forma a la práctica que hicimos ahorita en NetBeans y entender mejor cómo manipular un array. Gracias por su atención.